Mi nombre es Sonia Colombo. Yo estuve 34 años en el colegio, me jubilé ahora a fin de año, 31 de diciembre del 2023. Así que el recorrido en biblioteca fueron muchos años, muchos chicos recibidos y por ahí la importancia de que yo le veo de todos estos años que estuve es lo que terminó siendo la biblioteca, digamos. Como recién referíamos, terminó siendo el pulmón del colegio. Pasaban, digamos, o pasaron muchos actos culturales para que los chicos también vayan entendiendo distintos acontecimientos. Por ejemplo, nosotros nos habíamos incorporado a Agenda M, que es Mujer empieza, el Día de la Mujer, Memoria, 24 de marzo, y el 2 de abril, Malvinas. Y era un acontecimiento de llevar los chicos para contarles qué habían pasado en esas fechas, pero también hacerlos recapacitar o digamos que ellos digan sus vivencias de acuerdo a sus pensamientos y todo lo demás, y explicarle cada fecha, digamos, respectivo a Agenda M. Después, por ejemplo, junio, nosotros lo que tuvimos, que es esta fecha que tenemos, el 10 de junio, que es el Día de Seguridad Vial. Entonces, como los chicos ya empiezan en tercer año, cuarto año, a andar en moto, entonces llevábamos, por ejemplo, diferentes preguntas que a veces se hacen cuando quieren sacar el carnet y entonces como para hacerle entender o para que vayan viendo, digamos, todos los peligros que hay de a veces andar muy fuerte o a veces cuando ya empiezan a manejar. Y entonces llevábamos a distintos cursos, porque por ejemplo, el 15 de junio también era el Día del Libro. Y ahí aprovechábamos a llevar primer año para explicarle, digamos, cómo debía, primero, qué era el Día del Libro, por ahí hasta las partes del libro, y la importancia de cuidar el libro. Porque si vos veías, por ejemplo, los libros cuando terminaba el año, que utilizaba primer año, a lo que usan quinto y sexto, son muy diferentes porque están mucho más ajeados, mucho más rotitos. Y bueno, eso va en la explicación de cómo, digamos, se conserva un libro y todo eso aprovechamos, pero con primer año. Y después teníamos el día, por ejemplo, del adolescente, el 12 de junio, que es el referente porque es el cumpleaños de Ana Fran. Y bueno, ahí también se habla de discriminación. Entonces, ahí se llevan a los chicos más grandes, digamos, que sexto año, normalmente quinto y sexto año. Entonces era como que llevábamos, y así terminó siendo la biblioteca, que pasaban muchísimas cosas, todos los meses teníamos algo. Y por ahí terminamos con la maratón de lectura, que la maratón de lectura nosotros lo hicimos muchísimos años y lo seguimos haciendo, donde de primero, por ejemplo, era simplemente escribir sobre los temas que te da Maratón de Lectura, quien lo organiza es Fundación Leer, y te da todos los años un tema. Y, por ejemplo, de primero habíamos empezado con que los chicos escribieran, pero ya después había alguno que ya tocaba la guitarra o el otro cantaba y ya se fue incorporando eso. En una época se hacía teatro acá en el colegio y entonces también los chicos ya incorporaron con teatro. Y lo bueno de todo eso es que año a año ellos ya, cuando empezaba el año, ya te empezaban a preguntar cuándo era que se hacía la maratón de lectura, porque ya ellos mismos te iban diciendo, mirá que yo viene uno de los chicos que, por ejemplo, canta, entonces ya te lo iban presentando. Y ya en los últimos años, te digo que prácticamente lo organizaban ellos, porque ya era como, ya te llevaba quién podía hacer, y bueno, lo único que nosotros hacíamos por ahí era hablar con los profesores para que quienes quisieran hacer escribir a los chicos, y la verdad que tuvimos mucha cantidad de chicos que escribían y obviamente a cada uno se le daba su premio y todo lo demás. Así que la verdad que mi recorrido fue siempre muy bueno, siempre muy cerca de los chicos,
no sé, pero hacerle ver determinadas cosas. Por ejemplo, algo que a mí me quedó muchísimo, ustedes saben que nosotros acá estudiaron chicos que fueron luego desaparecidos en la última dictadura militar. Y por medio de una de las profes, Araceli, está el caso de Edgardo Garnier, por ejemplo, que su pareja había desaparecido embarazada, que luego desaparece él, y bueno, por medio de ella y de la familia de Edgardo, cuando fue la hija de ellos, digamos, una nieta recuperada, vino acá al colegio y dio una charla de su vivencia, digamos. Y yo te puedo asegurar que yo creo que eso, que los chicos que estuvieron ahí en la biblioteca escuchándola, Adriana, no se olvidaron más de esa vivencia. Y eso es lo que tratábamos, digamos, de hacer en la biblioteca. Y obvio, la tecnología es una cosa que la ves impresionante, porque, digamos, antes quizás te venían a preguntar dónde está el libro, que todavía hay profesoras que le exigen, no internet, sino, no sacado de internet, sino del libro mismo. Pero, por ejemplo, en los últimos años te preguntaba si tenías conexión de Wi-Fi, digamos, porque era cuando la profe le preguntaba un tema, directamente era más fácil buscarlo en internet. Lo que pasa que eso quizás es lo bueno de algunos profes, que le pedían que lo sacaran de un libro de texto. Entonces ahí sí, tenían que buscarlo. Pero igualmente, había muchas cosas que directamente eran hasta más fácil, digamos, buscarlo por internet, que era lo que hacían los chicos. En cuanto a los chicos, sí, lo que se logró con estos años es que vayan mucho más a la biblioteca. Porque cuando yo recién empecé, era como que la biblioteca, al menos acá, que es una biblioteca escolar en el colegio, los chicos tienen que ir mucho, aunque sea dar una vueltita, pero yo siempre decía que le pierdan el miedo a esa biblioteca que tiene que ser en silencio o que digamos, no tanto barullo. Y eso con los años los chicos, por lo menos acá en la biblioteca, era como que era un gusto ir a la biblioteca. Y eso yo lo vi a medida de a poco, fue un caminito con todas las cosas que te decía recién que fuimos haciendo, logramos que ya los chicos ir a la biblioteca fuera un gusto, digamos. Y sí, lo de la tecnología que te decía recién, eso, como lo vimos todo, se fue viendo acá en la biblioteca el avance de tecnología. Por eso en la biblioteca está el carrito con computadoras para que trabajen. Hay varias cosas que nos fuimos ayornando nosotros también, digamos, con el paso de los años. La biblioteca del colegio tiene quizás la dualidad, que para mí es muy linda, que es una biblioteca histórica, pero a la vez una biblioteca escolar. Histórica es por el material que nosotros tenemos. Tenemos material muy antiguo, tenemos la sección de exalumno, donde podés encontrar, no sé, la tesis de Teresa Rato, de 1900 o de 1899 creo que es, la tesis cuando se recibe de médica, por ejemplo. Para nosotros Teresa Rato fue la primer bachiller recibida acá, mujer recibida en el colegio en 1895. Y así material muy muy valioso, muchas tesis, digamos, de exalumnos importantes. Pero a la vez tenés los libros de texto de los chicos. También tenemos otra sección que nosotros le llamamos la sección seleccionada, donde tenemos el libro más antiguo, que es el Juris Civili de 1663, o el libro de las horas de Ana de Bretaña. El libro de las horas era el libro de rezo de Ana de Bretaña. Este sí es un poco más nuevo, de 1800, porque está, digamos, traducido al francés. O sea, el material que hay es, por eso que te decía, es muy bueno a nivel histórico, pero a la vez es una biblioteca escolar que eso también hacíamos que los chicos vieran el material que teníamos, porque de vez en cuando los libros más antiguos, los libros más importantes,
lo sacábamos como para que los chicos vieran el material que había. O lo mismo incorporando el archivo, que muchas veces nosotros mostrábamos la documentación que había en archivo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que le decíamos a los chicos era que el día de mañana sus notas, el analítico, digamos, de ello, iba a estar en archivo también. Así como mostrábamos de algunos exalumnos importantes, el día de mañana también iba a estar el libro con las notas de ellos. Y así aprovechábamos de explicar lo que era el archivo histórico, digamos, que es lo que tenemos también en el colegio. Encuentran, que ven. Vos sabés que, a ver, los visitantes siempre es como, a veces te dicen, uy, parece Harry Potter, digamos, el cuento. Había un guía que siempre él decía que dejaba, con las visitas guiadas del colegio, dejaba para lo último la biblioteca, porque la biblioteca te sorprende. Él decía que era como que entrabas y vos venías, ellos venían explicándole, los guías, de lo que fue la vida de Urquiza, el colegio, lo que era, y entonces era como que entrabas a la biblioteca y ahí era como que te metías en ese tiempo, lo que debe haber sido en aquella época, la época de Urquiza. Y eso es lo que, digamos, se sorprenden por eso, porque el material, ya sea los bancos, las bibliotecas mismas, los anaqueles, es muy de la época y entonces por eso es todo junto, digamos, y ni te cuento a veces cuando hacíamos presentaciones de libros o esas cosas de noche, la biblioteca es hermosa, digamos, la biblioteca del colegio. ¿La biblioteca se llama Alberto Larroque? La biblioteca se llama Alberto Larroque por un rector que tuvimos, que fue lo que luego le llamaron la época de oro del colegio, justamente por los cambios que él hizo. Lo que se podía estudiar era un francés que vino acá, pero además trajo muchos profesores importantes y hizo cambio de lo que se podía estudiar, digamos, en el colegio. Y entonces por eso se llama Biblioteca Alberto Larroque, justamente. El archivo del colegio, el archivo histórico del Colegio del Uruguay, ahí está todo, digamos, el material a partir de 1854 más o menos, porque no nos olvidemos que el colegio se funda en 1849, pero esos primeros años no hay material específico en el archivo. Sí, empieza en 1854 con algunas, digamos, notas de los alumnos de aquella época, y así se fue incorporando de a poco con los años el material que hay. Hay notas varias, que es, digamos, cuando se mandaba las notas específicas a los distintos rectores, y así también las notas de los distintos rectores que tuvimos en el colegio que hay. La verdad que es un material muy importante, no solamente como historia del colegio, sino que muchos de estos exalumnos también tuvieron que ver en la historia del país, ¿no? Entonces, no sé, pero no solamente del país. Benigno Ferreira, por ejemplo, estudió acá en el Colegio del Uruguay y fue presidente del Paraguay. Acá Roca, por ejemplo, estudió acá en el colegio. Muchos de sus ministros estudiaron acá en el colegio. No sé quién más, pero varios, Vitorino de la Plaza, varios de ellos, digamos. Hay muchos exalumnos que fueron importantes, y no solamente varones, también en mujeres. Berta Lebedinsky. Bueno, primero empezamos con Teresa Rato, que para nosotros es una de las primeras médicas, digamos, del país, la primera médica a nivel Entre Ríos, pero acá fue la primera bachiller mujer que se recibe acá en el colegio. Berta Lebedinsky, te decía recién,
se recibió en 1900 y tenía un problema físico, digamos, uno la ve en las imágenes, y al lado de sus compañeros era muy peticita, tipo jorobada, y ella siguió estudiando y terminó siendo la primera farmacéutica que se recibió, digamos, pero la primera farmacéutica en Entre Ríos. Y así hay varias. Hirschhorn es otra de las mujeres, una bióloga muy conocida también, digamos, escribió libros famosos. Así hay varios, digamos, alumnos y alumnas destacadas. Nosotros empezamos de a poco, digamos, haciendo un trabajo de hormiga, pero igualmente el archivo se llama Oscar Urquiza Almandó, por el profe, digamos, profesor, y él había empezado a acomodar o reacomodar ese archivo. O sea, dentro de todo, el archivo es como que tiene partes armadas y seleccionadas. Nosotros lo que sí conservamos, tratamos, digamos, en una determinada época de digitalizar algunos documentos que estaban, la verdad, bastante deteriorados. Tratamos de seguir haciéndolo, digamos. No, si van a consultarnos, no acercarlo, sino que, digamos, por medio de foto, acercárselo al usuario que venía a consultarlo. Después tratábamos de ese material conservarlo justamente en carpetas que estén libres de ácido, como para decir, bueno, ese material se sigue conservando. Hay algunos, y no los más antiguos, sino decirte de principios de 1900, 1920, que están escritos sobre, como si fuera papel manteca, pero con la pluma, digamos, ¿cómo es que se llama lo que? La pluma, ajá, pero la tinta, perdón, eso no recordaba, la tinta, lo gastó al papel. Entonces, como que vos ves la documentación y es como que de a poquito se va como agujereando. Bueno, ese material es lo que se trató de conservar, se tiene aparte, como para que no digamos, para tratar de que no se consulte más ese material. Lo consideramos que eso tratamos de digitalizar para seguir conservándolo y que quede ahí en la biblioteca. Y eso es lo que te decía recién. Bueno, todo eso de cómo trabajamos nosotros, guantes siempre, justamente por a veces la grasitud de las manos, no se pasa el documento y todo lo demás, es que lo que también de vez en cuando, determinadas épocas, se saca ese material para que los chicos, los alumnos, digamos, cuando me refiero a chicos, a los alumnos, vean cómo se trabaja en el archivo y que exista además un archivo histórico en el colegio. Yo estudié, hice la secundaria acá en el colegio, entonces todos los que hicimos la secundaria, digamos, tenemos un amor especial por el colegio, no nos olvidamos. Y después cuando empecé a trabajar, es lo que te decía recién, trabajé muchos años, 30 y pico de años, y entonces es parte de mi vida el colegio ya. No, qué sé yo, decirte desde cosas personales como el nacimiento de mis hijos, también tenían, esto terminó siendo mi familia también. Después de tantos años, ya terminamos siendo un grupo que vos ves que se van yendo, que van llegando otros, y es como darle, digamos, la bienvenida o para los que se van la despedida. Y lo que te quiero decir es que esto es una familia. Yo la considero parte de mi familia también, así como mis hijos, mi marido, pero también el colegio es parte de mi familia. Los recuerdos son muy lindos. Yo la verdad que la pasé muy bien en el colegio, trabajé muy bien, ya sea con compañeros como los alumnos. Yo siempre me sentí muy querida acá en el colegio, así que la verdad que yo considero que me voy feliz de haber trabajado acá en el colegio. Siempre fui muy feliz acá.